trabajo social en los casos de violencia de género. Hoy tenemos la oportunidad de estar en directo con una profesional para hablar sobre este tema. Así que nada, vamos a ir invitándola al directo para poder hacer y poder hablar sobre... Así que nada, ya me vais diciendo si se escucha bien, que hace ya mucho tiempo que, que no hago directo y, y necesito comprobar si todo va bien. Bueno, nuestra invitada es Natalia, que pronto entrará, a ver si puede aceptarlo y así empezaríamos. A ver, ya sabéis que los gajes del oficio del directo son estos, que muchas veces cuesta un poquito iniciar, pero luego cogemos el hilo y va rodado. Ya está invitado, a ver si se une. Y nada, quiero ver a ver si me voy animando y voy retomando todo el tema de los directos, porque sí es verdad que es algo que es bastante importante hacer y sobre todo dar a conocer otras profesionales y otras perspectivas del trabajo social. A ver, está intentando conectarse. Te estoy enviando la invitación. Entonces tienes que darle a aceptar y ya te aparecería. ¡Ya está! Hola. Cuesta un poquito, pero es normal. Sí, no Así mientras tenía van accediendo las configurado compañeras. A ver si nos dicen si se nos escucha bien, se nos ve bien y ya empezaríamos. Por aquí ya nos están dando me gusta. Vale, pues nada. ¿Qué tal, Natalia? ¿Preparada para este directo? Sí, preparada. La verdad, pues se le estaba contando que llevo bastante tiempo sin hacer directo, yo que solía hacer antes casi todos los meses, y ahora es como que ha sido la vuelta al cole en octubre contigo. Así Eh, que, bienvenida. Pues nada, Natalia también es trabajadora social, pero como siempre os digo, a mí me gusta que se presenten ellos, así que Natalia, cuéntanos quién eres, porque a mí ya me conocen. Quieren conocerte hoy a ti. sí. Bueno, primero, Lucía, darte las gracias como colega de profesión en tu labor de transmitir la importancia de la disciplina, que somos una disciplina científica, somos una profesión muy reciente, nos hemos nutrido de otras ciencias, pero tenemos un gran valor en todos los sistemas de protección. Entonces, toda esta labor que haces de divulgación en redes, pues agradecértelo, porque gracias a ti estamos más informadas, más formadas, más sensibilizadas y más Pues empoderadas nada. como trabajadores. Yo las gracias siempre las doy a vosotras porque al final yo intento transmitir vuestros conocimientos, ya que yo hace poquito que empecé esta andadura por el trabajo social y gracias a que tengo la oportunidad de dar voz a, pues, a todas las disciplinas que hay, todos los ámbitos, todos los sectores que os dedicáis, pues se puede dar a conocer la importancia del trabajo social en diferentes sectores. Así que explícanos, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, por dónde empezaste, cuál es tu experiencia laboral. Cuéntanos un Sí, poquito. pues mira, soy funcionaria de carrera, soy trabajadora social en servicios sociales generales desde hace 22 años, ¿vale? Luego también aprobé la plaza de agente de igualdad y luego soy docente en cuarto de trabajo social en la Universidad de La Rioja, ¿vale? Y me he especializado un poquito en maltrato y abuso sexual infantil en la Autónoma de Madrid. Sí. Luego me he especializado en violencia de género en el ámbito de la pareja. Entonces, bueno, me di cuenta desde nuestro trabajo, pues que no, que era difícil detectar la violencia, que se empezaba a oír ya mucho en los medios de comunicación la prevalencia de la violencia y yo veía que aún los servicios sociales no estábamos preparados. Claro, te estoy hablando hace 18 años. Entonces, claro, me empecé a formar y realmente me di cuenta pues, que es necesario formarte para detectar e intervenir en la violencia de género
en todos los ámbitos, pero en el ámbito de la pareja, que era en lo que yo un poco me formé, pues también. Y Ujú. más con esa perspectiva tan global que intervenimos nosotras, ¿no? Que tenemos tanto en cuenta la situación de la persona, la mujer en este caso, como puede ser la familia, tanto los niños como incluso pues los seres queridos, que tenemos esa globalidad en la actuación y es muy importante abordarlo desde la perspectiva del trabajo social. Y dentro de todos estos años de trayectoria profesional, también has profundizado en otros aspectos de tu vida laboral, ¿no? También como preparadora de oposiciones, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cómo ha ido toda esta experiencia, porque aparte de opositar, también prepara a personas para realizar la oposición. Cuéntanos. Sí, mira, Lucía, como yo soy muy jovencita, con 23 años, claro, me empezaron a pedir ayuda todo el mundo, sobre todo en elaborar temas específicos y sobre todo en casos prácticos, porque, bueno, al principio caían temas familiares, pero claro, luego empezaron temas grupales, elaboración de proyectos, entonces ya pues empecé como profesionalmente y entonces soy pues también desde hace 20 años, soy preparadora de oposiciones aquí en La Rioja, para el Ayuntamiento de Logroño, ayuntamientos y comunidad, pero ahora desde Oposocial, que es la empresa que he montado con otra persona, también trabajadora social y funcionaria, vamos a montar solo ser experto en preparación de supuestos prácticos. Que para quien me esté oyendo, mañana hacemos una webinar gratuita explicando cómo va a ser esta formación de experto, que es más que un cursito básico de 200 horas, no. Nosotros vamos a estar 13 semanas con 2 webinars a la semana y vamos a explicar desde cómo hacer un supuesto en personas con problemas de acumulación, ¿vale? O de abuso sexual infantil, hasta cómo hacer un proyecto en un barrio determinado con tal problemática, ¿vale? O sea, nuestro interés es que vayan al examen, al tercer examen o segundo, depende en qué comunidad autónoma, y obtengan la plaza. O sea, queremos acompañarles en aprobar la plaza porque es Importante. factible y tenemos un método pues muy probado durante años, un 92% de aprobados, entonces pues queremos compartirlo. Entonces mañana la webinar es a las 8 de la tarde, ¿vale? Y ahí explicamos todo, resolvemos dudas en directo, ¿vale? Estará colgado en tus stories el enlace, así que cualquiera está bienvenida. Pues sí, y es muy importante también que se conozca la importancia de saber realizar los casos prácticos, ¿no? Porque al final muchas veces puede ser que nos centremos en la teoría, pero esa aplicación, esa puesta en práctica es lo más importante. De hecho, yo me voy siempre al ejemplo de cuando salimos de la carrera, que sentimos que tenemos muchos conocimientos, pero ¿cómo los aplicamos en nuestro día a día? ¿Qué situaciones nos vamos a encontrar? Entonces, pues es importante que vosotros también como profesionales que estáis trabajando a pie de calle cada día y sois perceptores de estas realidades, que luego podáis exponerlas y reflexionarlas a través de la teoría. Así que nada, mañana estaremos por ahí viendo a ver qué tal. Y luego, pues, un poco cuéntanos, que es el motivo también principal de este directo, nosotras como trabajadoras sociales, cómo empezamos a incluir la perspectiva de violencia de género en nuestro trabajo, qué indicios podemos empezar a detectar para saber que estamos ante un caso de violencia de género. Sí, mira, lo primero que hay que fijarnos es en los datos cuantitativos, ¿vale? Donde una de cada 4 mujeres sufrimos algún tipo de violencia, ¿vale? Violencia machista, pues hay desde violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, trata de mujeres. O sea, según el convenio de Estambul, hay muchísimos tipos de violencia. Entonces, dependiendo en qué ámbito estés, pues claro que no te toque algún caso de violencia o que el caso que lleves sea producto de la violencia de género que se ha sufrido en su entorno. Pues, por ejemplo, estoy pensando en casos de desestructuración familiar donde hay violencia filoparental, ¿vale? Muchos adolescentes mimetizan las conductas de los agresores
y luego ya ha habido una separación del agresor, el adolescente crece, pero hay violencia en su entorno. Entonces, claro, si no intervenimos desde la raíz, es difícil la solución de estos casos, ¿vale? O el otro día hablaba con una compañera terapeuta familiar y me decía, jo, es que en casi todos los casos de intervención en familia subyace algún tipo de violencia. Entonces, la violencia está muy presente y no quiero que nos fijemos en la violencia solo física, ¿vale? Porque es a lo que tendemos un poco. Sino a veces la violencia psicológica duele mucho, el rechazo, la exclusión, eso es también tipo de violencia y subyace en en muchos de los casos que intervenimos. Y Sí. eso que es un tema muy transversal que puede tocarte en cualquier ámbito, dentro de todas nuestras actuaciones como trabajadoras sociales. Y por eso es importante conocer cómo detectarlo para poder intervenir o para incluso poder hacer las derivaciones pertinentes a las profesionales adecuadas. Claro, mira, según la evidencia científica, los sentimientos más arraigados en las supervivientes de violencia es el miedo, es la vergüenza, es la inseguridad y la culpa. O sea, ellas se sienten al final culpables. Entonces, es raro, es muy raro, salvo que hay algunos casos, en puntos de inflexión donde la mujer ya quiere romper, ¿vale? Con el agresor, pero no es muy usual que la mujer venga y te reconozca que sufre violencia de género en el ámbito de la pareja. Entonces, ahí estamos las profesionales del trabajo social, somos expertas en vincular, somos expertas en establecer esta relación de ayuda, la calidez, en no juzgar, en la acción exenta de juicio, en el secreto profesional, y todo esto nos permite vincular con ellas y nos posibilita que en un determinado momento nos lo confiese, ¿vale? Estoy pensando en residencias de personas mayores, donde entrarán matrimonios juntos o no, o entrarán mujeres solas, donde igual en un principio no lo cuentan, ¿vale? Son más vulnerables que otros tipos de mujeres porque tienen una edad avanzada, ¿vale? Y puede que cuando vinculen con la trabajadora social de este centro lo reconozcan o lo cuenten, ¿vale? Yo Entonces, te cuento un poquito de ejemplo. Tuvimos un caso de una señora que no quería que los auxiliares chicos la asearan, ni estuvieran con ella, ni incluso le dieran de comer. Y claro, al principio pues, nos cuestionábamos por qué esta señora no quería tener vinculación con un perfil masculino de trabajadores. Y luego profundizando es que su marido ya fallecido había sido su agresor durante pues toda su vida. Entonces todo lo que fuera el contacto con un hombre le recordaba eso y le generaba rechazo, pero su rechazo era mirar hacia abajo y no querer, no, 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 y entrar en una negativa, pero nunca llegó a verbalizarlo. claro, Entonces es muy porque importante además del todo ámbito de la pareja, la violencia sexual todavía es más difícil de manifestarla y de exponerla. Y fíjate, en mujeres de edad avanzada todavía más, cuando están, pues bueno, dogmas cristianos, nuestra cultura judeocristiana, pues nos hace sentirnos aún más culpables si somos violadas o obligadas a ciertas prácticas sexuales que no queremos. Eso es violencia sexual también. Entonces, claro, el pudor y el que quieran manifestarlo, pues todavía cuesta más. De ahí la importancia de vincular desde la confianza para que puedan revelarnos este secreto familiar, pero que es una vulneración de derechos humanos. O sea, y que tenemos que intervenir. Tenemos obligación de intervenir. esto. Y dentro de todas estas actuaciones, bueno, supongo que dependiendo del ámbito donde estemos trabajando, consideras que tendríamos que tener un protocolo de actuación, ¿no? Que deberíamos de conocer todos los profesionales para ir identificándolas, ¿no? Sí, mira, salud, sí que suele haber protocolos de intervención para detectar e intervenir en la intervención. Pero yo sí que
hablando a todas las trabajadoras y los trabajadores sociales, os diría que tengáis una formación mínima, mínima. ¿Qué es violencia de género? ¿Qué tipos hay? Eh, ¿Cómo actúa el modus operandi del agresor? ¿Qué consecuencias tiene la víctima? Que son también sociales, como explica muy bien Marta Simón. ¿Qué violencias, qué consecuencias hay en los menores? Y entonces, pues, porque claro, una cosa que digo a mis alumnos que no me canso de repetir es que nada es casual en trabajo social, ¿vale? Cuando un menor tiene una conducta con 5 años de actividad impulsiva, diaria, que no se paga por nada hacia compañeros, profesores, eso está siendo un síntoma de que algo no funciona en el ámbito familiar. Entonces, no nos tenemos que quedar en tratar el síntoma, el cómo ese menor actúa en el aula, sino que hay que ir más allá, hay que bucear, en este caso, hacer una buena exploración de la situación problema y diagnosticar de forma operativa qué es lo que sucede. Y si hay violencia, tendremos que informar, actuar, detectar, empoderar a la superviviente, hacer un trabajo de deconstrucción patriarcal, porque claro, por eso digo que somos una disciplina muy, muy preferente en esta intervención, porque somos al final profesional de referencia. Exacto. Quien hacemos el acompañamiento social, vinculamos en la relación de ayuda, trabajamos en todo el contexto, porque a veces la pareja no tiene hijos, pero sí que tiene una amiga, una vecina, nos dice el panadero del barrio al centro de servicios sociales, pues que está empezando a beber a solas. Esos son síntomas, son detectores. Entonces, tenemos que estar ahí y entender, no nos tenemos que enfadar si no quiere denunciar, porque el objetivo de la intervención no es que denuncie, es empezar a vincular y que ella empiece a entender que lo que le pasa es Y violencia. desde que te llega ese primer aviso, porque como bien has dicho, a lo mejor te puede avisar el vecino que quizás está escuchando gritos todas las noches y va a servicios sociales a decirte, oye, mira, en esta casa pasa esto. ¿Cómo empezáis a intervenir vosotras? Porque claro, nosotros no podemos ir y tocarle a la puerta y decirle, oye, ¿qué pasa aquí? Que desde que te avisan hasta que tú empiezas a trabajar con la persona, Sí, mira, ¿cómo se haría? claro, cuando hay un aviso, ¿vale? O un importe o un parte del 112 que ha intervenido o ha escuchado y demás, lo que es adecuado hacer es entrevistar al denunciante o al que ha estado oyendo algo, porque igual denuncia una situación puntual de un día, ¿vale? Pero hay que saber qué hay detrás, si hay menores, si no, qué ha escuchado, se ha visto a veces intervenir a la policía local, a la nacional. Entonces, es bueno conocer más datos sobre el caso antes de empezar, ¿vale? Luego hay diversas técnicas, pues desde una llamada de teléfono, pero claro, nos tenemos que cerciorar muy bien de que está con el agresor, ¿vale? Porque muchas veces las víctimas están tan sometidas o están encerradas con llave dentro de casa o no saben el idioma o está el agresor. Entonces, igual hay que llamar a las 12 de la mañana, que es menos probable que esté el agresor porque puede que trabaje, o preguntar, ¿estás sola? Si ya nos dice que no, pues ¿con quién estás? Entonces podemos hablar de un tema del cole del menor, pues un poco disimular, pues que hay algún tipo de ayuda que nos gustaría comentar para el bono de la luz, el bono social, con cualquier excusa, ¿vale? Siempre protegiendo a la víctima. Si ya nos aseguramos que está sola, podemos decirle pues que somos conocedores de que está pasando una situación muy negativa, que estamos ahí para ayudarle, que atendemos esos casos de forma muy normalizada y que le podemos dar una cita, ir al domicilio, aunque ir al domicilio no es recomendable, salvo que tengamos mucha garantía de que no va a aparecer el agresor, ¿vale? Pero si no, lo mejor es una cita en el despacho, que ella ya conozca el centro, que nos vea Y un físicamente. espacio más neutro para ella, ¿no? También, que al Sí, final no sea dentro de su contexto, sino que salga de ahí, que quizás se siente menos cohibida a hablar fuera de su contexto, ¿no crees? ¿O qué has experimentado tú en tu experiencia?
Sí, lo lógico es citarles en el centro para tener un entorno seguro. No pueda venir el agresor o otros convivientes o si comparte piso y puedan escuchar. Hay que hacerlo todo muy discretamente e ir explicando qué es la violencia, qué competencias tenemos, qué tipos de violencia hay, porque ella puede que solo identifique la violencia física y sexual, pero no sea consciente de la violencia vicaria, la violencia por poderes, la violencia económica. Entonces hay que ir explicándole todos los tipos de violencia. Entonces, claro, van entendiendo que ellas están inmersas en una situación grave, muy grave. Y les empiezas a explicar cómo actúan los agresores y dicen, claro, esto me lo hace. Entonces empiezan a ser conscientes de dónde están. Empiezan a pasar de una fase precontemplativa a entender en qué situación están. Y en ese proceso puede, No puedes pedir ayuda. claro, en ese proceso cuando le estás explicando los tipos de violencia y empieza ella como a verse reflejada con las actuaciones que tiene en casa, puede que haya una fase de negación de decir, vale, esto es lo que me pasa, pero no quiero hacer nada, paro, corta como el contacto con la trabajadora social y vuelve a su realidad y se genera un cierto rechazo por no reconocer la situación. ¿Será? Hombre, ellas viven sentimientos de ambivalencia, porque al final o es el padre de sus hijos o es la persona de la que están enamorada y dependen emocionalmente. Y Entonces, económicamente muchas veces también, ¿no? sí, te dicen, no, si me quiere mucho. Claro, y le dices, claro, es que el agresor no siempre maltrata. Y les ponemos ejemplo de la olla que empieza a calentar y hay una ranita dentro y la ranita está muy a gusto, nada, empieza a sentir calor en el agua, empieza a nadar y de repente el agua va cogiendo temperatura y le empieza a molestar, pero está a gusto, sigue a gusto nadando, baja la temperatura, vuelve a subir, pero llega momentos en los que el agua hierve y le hace daño. Entonces ahí la ranita salta, ¿vale? Entonces el agresor les dice muchas veces te quiero, es romántico. Claro, es que es por la forma que atrapan. Psicológicamente se llama el estímulo recompensa-daño, ¿no? Te hago daño, pero luego viene la fase de luna de miel, ¿vale? Donde les hacen mega regalo, saltan el amor, son hiperrománticos, pero luego vuelve el círculo de la vida otra vez, ¿vale? Las tienen atrapadas en un círculo realmente. Ya. Y siempre con la esperanza de que quizás la situación va a cambiar, quizá ahora va a ser diferente, o buscando como algo a lo que agarrarse y una justificación para seguir ahí, ¿no? O ver esa parte más buena, y aparte muchas veces también como que puede entender, no sé, hablo un poco desde lo que yo percibo, a decir, pues quizás soy yo que soy una exagerada, quizás soy yo que estoy dramatizando mucho, ¿no? Como ese sentimiento de intentar justificar que eres tú y que eres tú la que tiene que cambiar el comportamiento. Eh, sí, lo que pasa es que empezamos a empoderarle, a hablarle de conceptos de igualdad, por eso también las trabajadoras sociales tenemos que tener cierta formación en género, de dónde viene la violencia, por qué le trata así, por qué no le permite que se enfada cuando sale con amigas, no le deja su libertad, por qué con el menor actúa así, por qué le exige no trabajar o tenerle la cerveza preparada y la cena cuando tiene de trabajar. O sea, la celopatía, se empiezan a trabajar muchas conductas del agresor. Entonces vamos desengranando poquito a poco, de forma paulatina, haciéndole ver, como quitándole la venda, ¿vale? De los ojos. Si hay menores, tenemos que darnos un poquito más de prisa, ¿vale? Porque los menores, aunque no hay nada de violencia, solo por el hecho de vivir en un contexto de violencia, son víctimas, ¿vale? Entonces, la ley nos dice que tenemos que proteger. Y es entonces ahí tenemos que acelerar un poquito más, tenemos que valorar el riesgo vital en la primera entrevista. Si hay riesgo vital, hay que actuar rápido, ¿vale? De forma inmediata. Pero bueno, de forma paulatina, empoderándola, haciéndole ver,
haciéndole ver las consecuencias que hay en sus hijos. Porque eso sí que es un punto de inflexión en las supervivientes, cuando el agresor salta de gritarles a agredirles o agredirle a ella delante de ellos o a obligarle a consumir drogas, ¿vale? O hacer ciertas cosas delante de los niños. O una violencia intrafamiliar hacia los niños delante de ella. Claro. Ahí es mi punto de inflexión para hacer. Hay muchos testimonios, ¿no? De mujeres que dicen, es que realmente no lo hice por mí, lo hice por mi hijo, porque yo pensaba, ¿qué futuro les depara en este contexto? Y como que ese punto de inflexión, o quizás que cuando son niños pequeños llega un punto que ya empiezan a crecer y empiezan a ser conscientes de esa situación de violencia, y entonces también le producen a la persona ese clic de decir, ya ellos están siendo conscientes, los siguientes pueden ser ellos. Entonces muchas veces también se tiende a, ¿no? a hacerlo por ellos, por protegerlo. ¿No crees? Sí, sí, por supuesto. De hecho, por eso los menores es un punto de inflexión. Pero cuando empiezas a explicarles que cómo es el tipo de apego de sus hijos, cómo influye el tipo de apego que tiene un menor desde que está gestándose en la tripa de la madre, eh, cómo influye hasta en su estructura cerebral, y este tipo de apego va a marcar incluso psicopatologías futuras, pues ya se dan cuenta de la gravedad del tema, ¿vale? En esto ya hay evidencia científica y ya hay profesionales que están alertando de que los menores que sufren en contextos de violencia tienen que no tener visitas con el padre mientras no haya un tratamiento y no haya un cese de la violencia, porque esto tiene causas graves y generan trauma, que si ese trauma no se trata, pues genera daños de por vida, desde intentos auténticos cuando ese niño ya tiene 40 años, hasta problemas de vincular con parejas futuras cuando es adolescente o psicopatologías, perfectamente. Sí. Sí. Uf, es un tema difícil, ¿eh? Tengo que decirte que, en plan, que me cuesta un poco, en plan, que me ha tocado un poco mi fibra sensible. Estaba escuchándote y bueno, Sí, seguimos. tema- Es que somos profesionales, pero somos personas también. sí. Es un tema muy complejo. Tú date cuenta que los niños nos ponemos ahora en situación, ¿no? Empatizamos. Quien le tiene que proteger más en la vida, que es su papá y su mamá, le hace daño a él, haciéndole daño a lo que más quiere en su vida, que es a su mamá. Y entonces ahí hay una incoherencia dentro de la función familiar, ¿vale? Esa dinámica familiar se torna disfuncional en el momento que hay algún tipo de violencia. Claro. Entonces, este menor tiene una ambivalencia de sentimientos de te quiero a mi padre, pero a la vez hay niños a partir de los 10 que ya empiezan a proteger a la madre. Entonces, imagínate, yo te quiero como hijo, pero a la vez protejo a mi mamá y no le puedes hacer esto y le estás haciendo daño. Entonces, esto en la mentalidad y en el ajuste psicoafectivo de un menor es muy grave. Y ese cambio de roles, ¿no? Porque al final Sí. estamos diciendo que un menor que no tiene por qué tener esa figura de protección hacia su madre está adquiriendo ese rol de protector, cuando realmente es él quien tiene que ser protegido. Está adquiriendo esa responsabilidad e incluso también puede sentir muchas veces esa culpa o ese sentimiento de ¿qué hago yo para que termine esta situación? ¿Está en mi mano? O ¿no? El cuestionarse también desde pequeñito qué está bien, qué no está bien, por qué pasa esto, por qué esto sale de la normalidad, de la cotidianidad que se debe de vivir en una familia. Y es que puede ser bastante complicado, no sé, para gestionar en esas cabecitas tan pequeñas el entender esas situaciones. Mm. Mira, salir de la violencia de género en el ámbito de la pareja es una de las cosas más difíciles. Es muy complejo salir de ahí. Sin apoyos diría que es casi, casi imposible. Si luego ya hablamos de supervivientes con otros tipos de vulnerabilidad, ¿vale? Pues como mujeres con diversidad funcional, mujeres migrantes,
mujeres en entornos rurales muy, muy pequeñitos, mujeres de edad avanzada, mujeres prostituidas, pues todavía es más difícil. Ya. Entonces, es complejo salir, pero si encima añadimos variables, es mucho más. Y si encima las profesionales de referencia no conocen nada de la violencia, es mucho más difícil, porque a veces nos dirigen mucho a la denuncia. Y la denuncia hay que, hay que buscar el momento apropiado para denunciar, porque a veces es hasta peligroso si no se ha preparado la denuncia o la ruptura. Lo idóneo es que la ruptura sea planificada con la denuncia, sepamos dónde ir en un sitio seguro. Entonces, todo eso conlleva una preparación, una planificación técnica, un abordaje técnico, si es posible con el equipo interdisciplinar, pues mucho mejor. Entonces, a veces, pues esto requiere indudablemente formación, indudablemente. Exacto, se me viene a la mente cuando has dicho sobre todo la perspectiva más cultural, ¿no? El que tenemos también que el conocer cómo se manifiesta esta violencia en diferentes culturas, cómo lo viven, cómo hay también esa dependencia económica, ¿no? Pienso yo que es un matrimonio que quizá ha venido primero el hombre a empezar a trabajar en España y luego ha venido la mujer, que la mujer quizás no sabe el idioma y está dependiendo económicamente de su marido. ¿Dónde va? ¿Dónde acude? Quizás no sabe que aquí en España pues tenemos toda esta red de profesionales que puede ayudarle porque quizás en su país no está así consolidado. Entonces es difícil llegar a esos casos porque partimos de la base cultural y la barrera idiomática. Sí, por ello tenemos que tener servicios de traducción, ¿vale? Los servicios sociales generales, que somos un poco servicios sociales sanitarios y servicios sociales del ámbito local, tenemos que tener servicios de traducción para poder asistir muy bien a la superviviente, ¿no? Y ya lo dice el Estatuto de la Víctima, que tenemos que poder atender. Y, y luego, claro, porque salir de la violencia es difícil, pero cuando tu propia familia es tensa y tu propia comunidad eh, no te deja salir de ahí y te obliga un poquito a seguir con esta persona casada porque es el padre de tus hijos o porque es una vergüenza culturalmente o para la familia y te somete a seguir ahí, todavía necesitan mucho más apoyo de todo tipo, técnico, económico, de garantía habitacional, pues para poder salir de ahí, emocional, mucho más difícil. Pues nada, qué labor más importante y más importante sobre todo coordinarse, ¿no? Lo que estabas diciendo ahora mismo, cómo se coordinan desde diferentes servicios para al final ofrecer a la persona lo que pues realmente necesita y también con el tema de los niños, el establecer contacto con el colegio, ver también si de ahí se ha detectado algo, la figura también de una trabajadora social dentro del ámbito educativo ayudaría mucho a esa coordinación. Entonces, es como que tenemos que estar presentes en todos esos ámbitos como trabajadoras sociales, tener los conocimientos y también coordinarnos entre profesionales para abordarlo todo de forma tan global. Fíjate, te voy a dar un dato. Si una de cada cuatro mujeres es víctima de violencia, quiere decir que en todas las aulas de unos 22 niños hay algún caso de violencia. Hay algún niño que vive en contexto de violencia. Pues según las estadísticas, cuatro, ¿vale? Cuatro niños o niñas están inmersos en contextos de violencia. Es verdad que luego hay gravedad, hay niveles, ¿vale? Que eso lo tenemos un poco nosotras que peritar cuando atendemos. Pero en las aulas se detecta cuando el menor ya es un poquito mayor, ¿vale? Pues ya tiene 8 años, 9 o tiene secuelas, porque él también sufre violencia, ¿vale? Que entonces también se sumaría a la violencia intrafamiliar y lo cuenta. Pero si no, no se detectan. ¿Qué pasa con esos casos? Entonces, es clave la figura de nuestra disciplina en todos los coles, institutos, desde los 0 a 3, en guardería, porque tenemos que observar a los menores, ¿vale? Porque también hay menores que optan a una forma de actuar, de sacar sobresalientes
y no llamar la atención, ¿vale? Y está sufriendo violencia. Pero como en su casa, si llamas un poquito la atención, hay bronca, pues han aprendido, se han adaptado a su contexto violento para no, para, para no llamar la atención y no generar violencia. Entonces, en la clase también pasan desapercibidos. Entonces, ¿esto cómo se puede descubrir? Pues con dinámicas en el aula, hablando de lo que es la violencia física y psicológica adaptada a las edades de los niños, hablando de coeducación, de lo que es la igualdad, con dibujos de la familia. Esto se detecta así, se detecta mediante dinámica y no es difícil detectar, no es difícil, pero tenemos que estar ahí. Si no estamos, no podemos detectar. Tenemos que estar y saber Y detectar. saber detectar. Con esas dos cosas es muy fácil. Uh-huh. Qué importante. Pues y después de todo este proceso de detección, que empezamos a trabajar con la persona, con la familia y demás, que ya hay esa denuncia, ¿qué suele seguir después? Es decir, ¿qué hay después de denunciar que eres víctima de violencia de género? ¿Cómo empezar de nuevo tu vida? Quizás volver a introducirte en el mercado laboral. ¿Se sigue llevando ese seguimiento por parte de las profesionales? O ya, digamos, venga, pues ya ha salido esta situación, tú por ahí, yo por aquí. ¿Hay programas que acompañen una vez ya salida de esta situación? Cuéntanos. Mira, la profesional debe ser referente durante todo su proceso. Y es verdad que hay un mito que se piensa que cuando la mujer denuncia es como que ya ha acabado la violencia. Y no, hay a veces es cuando o empieza más o hay más, es un punto de inflexión de mucho riesgo vital para los supervivientes y a veces la violencia continúa. Aunque haya una orden de alejamiento, muchos agresores se la saltan, hay que volver a denunciar, aunque hayan pasado años, el agresor sigue malmetiendo con los niños, instrumentaliza a los niños para perseguir a la madre, a ver si tiene otra pareja. O sea, la violencia a veces no acaba, ¿vale? Entonces, la profesional tenemos que estar ahí siempre que la superviviente lo requiera, ¿vale? Luego, una vez que haya pasado todo el juicio, la orden de protección, la garantía habitacional, todo el apoyo psicosocial, psicológico, jurídico, ver si hay trauma, porque eso vemos que es un déficit en los sistemas. Hay mucha gente que no se repara el trauma, entonces continúa la vida y lo que no se repara subyace en un momento determinado. Entonces es muy adecuado reparar trauma tanto en los adultos como en los menores, ¿vale? Y luego hay que ayudarle en toda la inserción sociolaboral. Tiene que aprender a hacer amigos, date cuenta que a veces hay víctimas que llevan años sin salir o sin tomar un café con amigas o estar en redes, no les permiten estar en redes. Entonces, pues es reiniciar, como volver a vivir, revivir otra vez, empezar a conectarse con el mundo, con amigos, a salir un día a bailar, a salir un día a cenar, a ir a hacer una excursión con chicos y chicas al monte, cosas pues muy, muy normales para mucha gente, pero que las supervivientes no tienen. Qué importante esa labor de acompañamiento y el ser nosotras referentes de ella, ¿no? El establecer esa confianza porque la persona tiene que confiar en nosotras y en nuestra profesionalidad para permitirnos que la acompañemos en este proceso. Y esto, claro, no surge de la noche a la mañana, es una labor muy importante y que tenemos que hacer pues desde el principio, el ir construyéndola poco a poco y que nos tenga como referencia en todo el proceso. Además, date cuenta que la justicia es muy lenta. Entonces, desde que se denuncia un caso, sí que el juicio rápido es rápido, pero el juicio con sentencia condenatoria, pues pueden pasar 2 años y medio perfectamente. Y
estos 2 años y medio hay que acompañar en la preparación al juicio, en todo el tema económico, todo el tema civil. A veces se inicia un proceso de divorcio, de separación, convenio regulador con los menores. De repente el papá aparece en el cole distorsionando la realidad o quiere llevarse al niño cuando no le toca, solo por fastidiar a la madre, o no le lleva a las extraescolares, o bueno, vemos que los agresores siguen haciendo mucho daño y ahí tenemos que seguir para hacer el plan de intervención en ella conjunto, un plan de seguridad y luego la fase de reinserción social hasta que empiece a sobrevivir. Pasan 2 años perfectamente. Es una intervención a largo plazo. Pero se sale de la violencia, ¿eh? También quiero dar el, el mensaje positivo, y así lo dice la evidencia científica, que con apoyo profesional las víctimas salen antes y hay menos riesgo de recaída, que la recaída es retornar con el agresor, ¿vale? Entonces tenemos que estar, si la evidencia científica ya nos lo dice, se sale antes y hay menos riesgo de volver con el agresor. Por lo tanto, si desde el ámbito político quieren solucionar este tema, realmente pon trabajadores sociales en todos los sistemas de protección. Exacto. Muy buena reflexión. En todo el directo es como que ha ido diciendo bastantes conceptos que al final pues tú son conceptos que dominas en tu día a día y tal, como los tipos de violencia que hay, ¿no? Es que eso es bastante interesante conocerlos para saber identificarlos y me gustaría profundizar más en ellos, más que nada también como profesional, pues para saber cómo emplearlo en nuestro día a día y saber realmente a lo que nos referimos, que no son cosas que pasan al azar, que hay estudios y hay evidencias, como he ido comentando en todo momento. Así que nada, darte también la gracias por mostrarnos eso y que Sí, podamos aprender de ti y de tu experiencia, que al final es el objetivo de todos estos sí. encuentros. Y así como recomendaciones que les daría a las compañeras de dónde buscar contenido, qué formaciones hacer, qué recursos hay, qué libros, qué manuales, ¿nos podrías decir alguno? Sí, mira, yo me he formado, bueno, eh, eh, más posgrados o formación especializada para trabajo social. Sí que ha habido uno en La Rioja exclusivo para trabajadores sociales. Lo que pasa es que se hacía semipresencial, ¿vale? Entonces, claro, sí que queremos lanzarlo a nivel nacional y online para que se pueda formar en el ámbito de la violencia solo a trabajadoras sociales, ¿vale? Pero mira, este manual, ¿vale? La violencia contra las mujeres, prevención y detección, de Consue Ruiz Jarabo, ¿vale? Es muy bueno, está hecho por muchísimas autoras, ¿vale? Muchas de ellas doctoras en violencia, algunas compañeras mías del posgrado. Son auténticas expertas, da gusto leerlas. Y claro, lo que fundamentalmente se dice aquí es que hay que intervenir desde un enfoque de género y con conocimiento de la violencia, ¿vale? Porque tenemos entre manos la vida de la superviviente y de menores o otros convivientes que pueden vivir. Entonces es un tema serio, ¿vale? Y luego El amor no maltrata, de Olga Barroso, es una psicóloga que habla de los casos donde ella ha intervenido en Madrid en muchos casos de violencia en alojamientos alternativos, ¿vale? En casas de acogida. Y también encuentra datos, pero también refleja claramente casos donde ella habla de qué intervención hace y demás, ¿vale? Interesante. Sí. Así que os recomiendo leer, ¿vale? para, para formaros y, y si alguien ya trabaja en un servicio específico, ¿vale? Como puede ser el tercer sector de apoyo a las mujeres, en oficinas de víctimas, de atención a víctimas, o en casas de acogida, en centros de salud, en servicios sociales, lo veo básico, una formación que pidan, que así lo establece la ley de igualdad y la ley de violencia de género, ¿vale? Dice que tenemos que estar formados
una formación básica en detección e intervención en violencia de género. Creo que es clave. Qué importante. Pues más que nada, no sé si las compañeras tienen alguna pregunta que hacernos, porque al final hemos empezado a hablar nosotras y al final parece que ha sido una videollamada entre nosotras. Es que de verdad me he metido de lleno en el tema y se me ha pasado el tiempo así, de verdad. Entonces, no sé si las compañeras que están por aquí tienen alguna pregunta que hacernos. No obstante, si luego, después que terminemos el directo, quieren hacerte alguna pregunta, también pueden realizarlo, ¿verdad? De profundizar en algún Sí, tema. por supuesto. Y lo que sí he visto al principio que han ido comentando, han comentado varias, que era un tema muy interesante, que querían más directo así y que era muy importante abordar esta situación. Eso sí lo he leído un poco al principio cuando hemos empezado a hablar. Y nada, no sé si quieres añadir algo más, si quieres terminar con alguna reflexión o alguna experiencia que quieras contarnos. Bueno, pues sí, decir que tenemos que empoderarnos como colegas, como disciplina del trabajo social, porque somos la disciplina más afín a intervenir en estos casos, por todo lo que vamos explicando en el directo, ¿vale? Porque hacemos una intervención integral, eso es muy importante, en todas las áreas, en el área personal, en el área laboral, en el área familiar. Entonces, esto pocos profesionales lo hacen, ¿vale? Entonces, tenemos que empoderarnos, creernos que somos la profesión esencial para intervenir en casos de violencia, especializarnos para tener poder desde el ser técnicos en intervenir en estos casos. Sí que animaría a la gente a formarse, ¿vale? Porque este es un nicho, es nuestro nicho de empleo, debe ser nuestro y tenemos que luchar por él en todos los ámbitos, en el judicial, sanitario, servicios sociales, en el educativo, tenemos que estar interviniendo en estos casos de violencia, porque cuantitativamente hay muchos, como he dicho, y cualitativamente es una de las situaciones donde más se sufre, ¿vale? Porque te lo hace quien te quiere y te lo hace quien te tiene que proteger y porque genera trauma. Y esto hay que cortarlo y porque hay menores. Entonces, pues tenemos una responsabilidad ética también en intervenir. Sí. Pues muchas gracias, de verdad. Solo tengo que darte las gracias también a nivel mío personal porque me ha servido para mucho y espero que a las compañeras también. Y nada, lo dicho, que si quieren preguntarnos algo, si quieren que se profundice más, no obstante, no vamos a perder el contacto nosotras y haremos más directos más adelante que iremos anunciando poco a poco porque, claro, tienes la doble vertiente de trabajar con mujeres víctimas de violencia de género y luego también todo el desarrollo de casos prácticos y toda tu otra labor que realizas. Así que estaremos en contacto por aquí Sí, para que las compañeras puedan seguir conociéndote un poquito más todavía. sí. De hecho, bueno, mañana recordaros que hacemos una webinar a las 8 gratuita donde explicamos un proyecto desde Open Social, donde ahí explicamos a ser expertos en supuestos prácticos y uno de lo que trabajamos muchísimo es el abordaje de supuestos prácticos en violencia en el ámbito de la pareja y en violencia sexual, fuera también de la pareja. Entonces, pues damos herramientas muy útiles para saber manejar estos exámenes que al final te dan la plaza, te dan la llave para ser funcionaria de carrera, que sé que muchas compañeras y compañeros están deseosos de y estudian para conseguir. Entonces, tenemos que estar en las instituciones presentes. Sí, 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 claro que sí. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Ya vamos cortando que nos podríamos seguir aquí otra hora más por lo menos. Y nada, vamos hablando, dejaré el directo guardado para las personas que no hayan podido asistir o que quieran volver luego a verlo. Muy Y bien. nada, seguimos en contacto. Gracias otra vez de nuevo por todo y Y ha sido un placer. para que tengáis, me podéis escribir por Instagram a oposocial _2024. ¿Vale? Vale, pues nada, ha sido un placer. Hasta luego, compañera. Muchas gracias.